Segundo grado, secuencia 34, sesión 1. Para realizar esto tenemos que analizar primero estas gráficas. Vamos al título de la primera gráfica, nos dice distribución del tipo de cambio del dólar a la venta en pesos durante un mes, mientras que la gráfica 2 nos dice tipo de cambio del dólar en pesos durante el mes de marzo 2019. De la gráfica 1 vamos a analizar el eje vertical que nos dice el número de días en el mes, mientras que en el eje horizontal nos está diciendo precio del dólar, precio por dólar a la venta en pesos. Mientras que en la gráfica 2, en el eje vertical nos dice precio a la venta en pesos, mientras que el eje horizontal nos dice días del mes. Luego vamos a llenar esta tabla en donde nos dice que el inciso A, y luego vamos a tener que llenar esta tabla en donde nos dice el inciso A, el tipo de cambio del dólar a la venta en pesos con que inicie el mes. Si bien ambas gráficas nos están diciendo acerca del mes, pero si vemos los datos cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí el eje vertical está el mes, mientras que aquí en la gráfica 2 está en el eje horizontal. Y pues contrario, ¿no? Aquí va a estar el precio por dólar en el eje horizontal y aquí va a estar en el eje vertical. Y bueno, el primer registro que tenemos en el mes del precio del cambio del dólar, en la gráfica 1 tenemos que es de 18.96, por lo tanto estaría acá. Mientras que en la gráfica 2 tendríamos que verlo en esta parte de acá, que está más o menos como en el segundo, sería 19.22 más o menos. Inciso B, el tipo de cambio del dólar a la venta más frecuente en el mes. Cuando decimos frecuente es el número que más se repite. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar únicamente estos valores del precio del dólar. Entonces vemos que no hay ninguno que sea más frecuente. ¿Cómo sabría si es más frecuente o no en esta gráfica? Si la puedo interpretar, sería que este puntito 18.96 se repitiera pues otra vez nuevamente acá, ¿no? O este se repitiera en otros lugares, pero vemos que ninguno se repite, o sea, se acercan, pero sin embargo no exactamente. Sin en cambio, vemos en la gráfica 2, entonces aquí podríamos poner respuestas sin registro, ¿no? No se puede determinar. Mientras que en la gráfica 2 sí vemos que hay números que se repiten. Por ejemplo, aquí la frecuencia vemos que siempre está en ese mismo eje horizontal, o sea, es como paralela a este eje. Y vemos ahí pues que hay 3 puntitos en donde se repite pues este precio, ¿no? Del dólar. Mientras que acá son 4 puntitos, por lo tanto este sería muchísimo más frecuente. Si vemos ahí más o menos sería como 19.32 más o menos. Inciso C. El rango del precio de venta en pesos del tipo de cambio del dólar en un mes. Sabemos que ambas gráficas nos están diciendo del tipo del cambio del dólar en un mes. Por lo tanto, sabemos también que rango va a ser el dato máximo menos el dato mínimo. En la gráfica 1 vemos que el dato máximo que está registrado es de 19.08. Le vamos a restar, por lo tanto, el dato mínimo que sería 18.96. Por lo tanto, el rango sería de 0.2, es decir, esa diferencia. Mientras que en la gráfica 2 vemos que el máximo se encuentra aproximadamente en 19.52, que sería lo más alto, menos el mínimo, que sería el más bajo, que estaríamos hablando de este puntito, que sería aproximadamente 18.88, dándonos un rango de 0.66. Luego nos está diciendo, inciso D, el tipo de cambio del dólar más caro en el mes. Ya lo habíamos visto anteriormente, que sería, en este caso, por ejemplo, de la gráfica 1, el 19.08 es el punto más alto que alcanza el precio del dólar, ¿no? Mientras que en la gráfica 2, pues el punto más alto ya hemos visto que era este, que sería 19.52. Inciso E, el tipo de cambio del dólar al terminar el mes. En el caso de la gráfica 1, pues no podemos determinar eso, debido a que no está por día, o sea, nada más me está diciendo el número de días que estuvo, ¿no? El precio. Sin embargo, no me está diciendo el último día estuvo a tal precio. En cambio, en la gráfica 2, sí vemos que nos está dando por cada día del mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el último día del mes, pues es el 31. Y sí nos está diciendo cuánto es su precio. Y vemos así calculándole más o menos, sería como 19.38. Inciso F. El mayor incremento en el mes del tipo del cambio del dólar. Al igual, en la primera gráfica no podemos determinar eso. El mayor precio es de 19.08, pero no podemos decir que es en el día 2, porque no, aquí me está diciendo el número de días que estuvo en ese precio, ¿sí me explicó? Por lo tanto, en la gráfica 1 no se podría determinar. En cambio, en la gráfica 2, sí. El mayor incremento, pues vemos que serían los puntos más altos y vemos que se estaría dando pues en esos 3 puntos, es decir, como del 9 al 11 más o menos.
Inciso G, el tipo de cambio del dólar en el día 15 del mes. Al igual, no podemos decir que el día 15 va a ser esto, ¿sale? Porque aquí es el número de días que estuvo ese precio. Por lo tanto, en la primera gráfica tampoco se puede determinar. Mientras que en la segunda gráfica, pues al tener más datos y es más específica, pues sí podemos saberlo, ¿no? En el día 15 pues sería aproximadamente acá, que sería 19.32. Y por último, inciso H, el tipo de cambio del dólar es de 18.50. Y vemos que en la gráfica 1 pues no tenemos registro acerca de 18.50, por lo tanto pues no habría registro. Y vemos también en la gráfica 2 sí menciona el 18.50, pero no hay ningún día en donde tenga ese precio, ¿no? Por lo tanto también pues no hay registro. Número 2. Observen las gráficas del número anterior y escriban lo que se pide en cada inciso. Y nos dice el título de la gráfica. En la gráfica 1 se le conoce como distribución del tipo de cambio del dólar a la venta en pesos durante un mes, mientras que en la gráfica 2 sería el tipo de cambio del dólar en pesos durante el mes de marzo 2019. Título del eje horizontal, recordemos que horizontal es el que está, digamos, acostado, sería precio por dólar en la gráfica 1, mientras que en la gráfica 2 días del mes. Inciso C, título del eje vertical, que sería este, de la gráfica 1, mientras que en la gráfica 2 sería este. Y antes de continuar, si llegaste hasta aquí, a esta parte del video, comenta, si tuvieras que elegir un videojuego para jugar durante todo el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Deja tu comentario y bueno, prosigamos. Luego dice inciso D, escala de valores del eje horizontal. Si vemos el eje horizontal de la gráfica 1, empieza desde 18.96 hasta 19.08. Mientras que en la gráfica 2 tenemos del 1 hasta el 31. Inciso E, escala de valores del eje vertical. Vemos que pues estos serían nuestros valores de la gráfica 1, mientras que la gráfica 2 serían estos. Después nos dice número 3, elaboren en su cuaderno la tabla que le corresponde a cada gráfica. Y quedaría de esta forma, la gráfica 1 tendría esta tabla, que sería pues los números de días en esta parte y el precio del dólar en esta. Y la tabla de la gráfica 2 podría quedar de esta forma. Yo lo que quise hacer aquí es simplificar, ya que en uno se repetía, por ejemplo aquí estos números se repite, entonces bueno, puse del 3 al cuarto, son esto, del 5 al sexto es tanto, entonces traté de hacerla más pequeña, ¿no? Porque también podríamos hacerla desde el 1 hasta el 31 con cada uno de estos datos repetitivos. Número 4. En grupo comparen su respuesta. Apóyense en las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuántos renglones o filas utilizaron para representar los valores del eje horizontal? En el caso de la gráfica 1 nada más ocupamos 1, 2, 3, 4, 5 renglones, ¿sale? Mientras que en la gráfica 2 pues podríamos tener también del 1 hasta el 31, nada más que yo aquí pues ya saben que lo simplifiqué un poco más, ¿no? Inciso B. ¿Qué representa cada renglón o fila? Pues en este caso serían los números del día en el mes y precio por dólar a la venta, mientras que en este sería días del mes y precios a la venta en pesos. Inciso C. ¿Cuántas filas, renglones utilizaron para representar los valores del eje vertical? Pues serían los mismos de acá, ¿no? Son 5 también y acá serían pues 31, aunque aquí sí podemos optimizar esta tabla y serían menos, pero bueno, ya eso le correspondería a ustedes llenarlo. Y bueno, chaucitos, ya sería todo de esta sesión. Nos vemos en la próxima. Ya saben, no olviden compartir, suscribirse en las otras redes sociales, que es Facebook, TikTok, darle like y comentar. También ya saben que me estarían ayudando muchísimo recomendando mi canal para que de esta forma crezca la comunidad y también pues se sigan haciendo este tipo de contenidos de forma gratuita. Y bueno, sería todo. Nos vemos para la próxima. Chao.